Hace 2500 años, un puñado de ciudades en el extremo oriental del Mediterráneo inventaron casi todo lo que hoy consideramos civilización. La democracia, la filosofía, el teatro, la historia como disciplina, la medicina moderna, los Juegos Olímpicos, el urbanismo planificado, la geometría, la lógica formal, todo salió de ahí. De esas ciudades de piedra blanca, de esos hombres que se sentaban a la sombra de los pórticos, a discutir si el alma era mortal o inmortal, mientras a su alrededor se construían los edificios más bellos que el mundo antiguo había visto. Y la pregunta que nadie te hace en el colegio es esta: ¿cómo puede una civilización tan brillante autodestruirse completamente en menos de 2 siglos? Porque eso fue exactamente lo que pasó. La antigua Grecia no murió asesinada desde fuera, se mató sola. Y el proceso fue tan metódico, tan predecible y tan humano que resulta perturbador mirarlo desde hoy. En este vídeo vamos a recorrer la historia completa de la civilización griega, desde sus orígenes más oscuros en el año 7000 a.C. hasta su absorción definitiva por Roma en el año 146 a.C. Vamos a ver cómo nació en el Neolítico, cómo sus primeras civilizaciones desaparecieron sin dejar rastro escrito, cómo de esa oscuridad total emergió algo completamente nuevo que nadie había intentado antes. Veremos el ascenso de Atenas y Esparta como dos modelos opuestos e irreconciliables de organizar una sociedad, la confrontación con el mayor imperio que el mundo había conocido, el apogeo de 50 años que produjo más pensamiento en menos tiempo que cualquier otra época de la historia humana, y después la caída lenta, brutal y completamente autoinfligida que dejó el campo libre para que Roma se lo llevara todo. Por el camino vamos a encontrar datos que probablemente nadie te contó, contradicciones que desmontan el mito romántico de los griegos sabios y pacíficos, y algunas lecciones sobre la naturaleza humana que duelen más de lo que deberían. Empecemos por el principio de verdad, no la Grecia clásica de Pericles y el Partenón con la que todo el mundo suele arrancar. Los primeros asentamientos humanos estables en territorio griego datan del año 7000 a.C., en el período neolítico, con comunidades agrícolas en Tesalia, Tracia y Macedonia que cultivaban trigo y cebada, criaban cabras y ovejas y construían pequeñas aldeas de madera y adobe. No hay nada espectacular ahí. Son miles de años de prehistoria silenciosa en la que los habitantes de la península griega vivían de la misma manera que cualquier comunidad agrícola del Mediterráneo oriental o de Mesopotamia. Lo que los diferencia es la geografía. La península griega es un territorio extraordinariamente fragmentado, montañas que cortan el paso entre valles, costas con miles de bahías naturales, cientos de islas en el Egeo. Esa geografía imposible de unificar fue la madre involuntaria de la polis, la ciudad-estado. Cuando el terreno no permite grandes reinos centralizados, las comunidades se organizan en unidades pequeñas, autónomas, separadas. Y esa estructura, que en otros contextos habría sido solo una curiosidad geográfica, produjo uno de los experimentos políticos más interesantes de la historia humana. Lo que cambia todo es la llegada de la Edad del Bronce alrededor del año 3000 a.C. Las comunidades neolíticas dispersas empiezan a concentrarse, a especializarse, a comerciar a larga distancia. Y ahí aparece la primera civilización que podemos llamar propiamente griega, aunque ellos no habrían entendido ese nombre, la civilización minoica, centrada en la isla de Creta. Los minoicos llegaron a Creta probablemente desde Anatolia, la actual Turquía, según los estudios genéticos publicados en la revista Nature en 2016 por el equipo de Johannes Krauss. No eran griegos en el sentido lingüístico todavía, pero construyeron algo que dejó a los arqueólogos modernos sin palabras cuando lo excavaron. El palacio de Cnosos, descubierto y reconstruido de manera bastante controvertida por Arthur Evans entre 1900 y 1930, era un complejo de más de 1.300 habitaciones que funcionaba simultáneamente como centro administrativo, almacén, templo y residencia real. Tenía instalaciones sanitarias con tuberías de arcilla que transportaban agua corriente al interior del edificio. Tenía sistemas de ventilación que aprovechaban la brisa marina. Tenía frescos en las paredes que representaban delfines, toros, procesiones de jóvenes atletas y paisajes de jardines que todavía hoy, 4000 años después, resultan visualmente sofisticados. El palacio de Cnosos, en el año 1800 a.C., era más sofisticado que la mayoría de los palacios europeos del año 1400 después de Cristo. Eso es 3200 años de ventaja. Ponlo en perspectiva. Los minoicos desarrollaron dos sistemas de escritura. El lineal A, que aparece en tablillas de arcilla y objetos rituales desde aproximadamente el año 1800 hasta el 1450 a.C., y el lineal B, que es más tardío.
El lineal B fue descifrado en 1952 por Michael Ventris, un arquitecto inglés que era aficionado a la lingüística y que publicó su descubrimiento en un artículo conjunto con el filólogo John Chadwick. La demostración de que el lineal B era una forma arcaica de griego cambió completamente la comprensión de cuándo se estableció el griego en la región. El lineal A, sin embargo, sigue sin descifrar. Tenemos miles de tablillas escritas en una lengua que nadie en el siglo XXI puede leer. Hay un universo de información sobre esa civilización que está ahí, grabado en arcilla, completamente inaccesible. Eso debería producir una humildad enorme sobre cuánto creemos saber del pasado. Alrededor del año 1450 a.C., la civilización minoica desapareció de forma bastante abrupta. Durante décadas se atribuyó a la erupción del volcán de Thera, la actual Santorini, uno de los mayores eventos volcánicos del Holoceno, equivalente a decenas de veces la potencia de la erupción del Krakatoa en 1883. La erupción de Thera generó tsunamis de hasta 15 metros en las costas de Creta y cubrió la isla de ceniza. Pero las dataciones arqueológicas más recientes, revisadas por el equipo de Stuart Manning de la Universidad de Cornell, sugieren que la erupción ocurrió en torno al 1600, unos 150 años antes de la desaparición minoica. El volcán los debilitó gravemente, pero no los mató. Lo que encontramos en los palacios minoicos del 1400 son evidencias de incendios sistemáticos y de violencia. Una invasión. Y los invasores probablemente fueron los micénicos griegos continentales que habían absorbido mucha cultura minoica a través del comercio durante siglos, pero que también eran, seamos directos, bastante más militarizados y bastante menos refinados que los cretenses. Los micénicos fundaron la primera gran civilización griega continental con centros en Micenas, Tirinto, Pilos y Tebas. Son los griegos de la Ilíada los que supuestamente lanzaron 1000 barcos para recuperar a Helena. Micenas fue excavada por Heinrich Schliemann a partir de 1874, un hombre que era literalmente un millonario autodidacta obsesionado con demostrar que Homero describía hechos reales. Schliemann encontró el círculo de tumbas de la tumba real de Micenas, con máscaras de oro, espadas de bronce y joyas que hoy están en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Al descubrir la máscara más elaborada, telegrafió al rey de Grecia con un mensaje que pasó a la historia. He contemplado el rostro de Agamenón. Los arqueólogos modernos saben que la máscara es 300 años anterior a cualquier posible Agamenón histórico. Pero la frase quedó. La civilización micénica construyó muros ciclópeos, esos bloques de piedra de varias toneladas que los griegos posteriores atribuyeron a los cíclopes porque no concebían que humanos ordinarios pudieran haberlos movido. Desarrollaron una burocracia administrativa compleja documentada en las tablillas de lineal B, registros de ganado, de trigo, de remeros, de ofrendas religiosas. El Palacio de Pilos, destruido alrededor del año 1200, conservó tablillas que muestran que en sus últimas semanas el palacio estaba tomando medidas de emergencia, enviando vigías a la costa, reorganizando remeros, pidiendo ofrendas a los dioses. Alguien en Pilos supo que algo terrible se aproximaba. No les sirvió de nada. Alrededor del año 1200 a.C., un periodo que se llama el colapso de la Edad del Bronce, prácticamente todas las civilizaciones del Mediterráneo oriental se hundieron en un plazo de 50 años. Los hititas, los micénicos, las ciudades cananeas, los ugaríticos, cuya ciudad fue destruida tan abruptamente que encontramos tablillas de arcilla con mensajes de socorro sin terminar en el horno cuando fueron excavadas. El Egipto de Ramsés III sobrevivió, pero devastado. El historiador Eric Klein, de la Universidad George Washington, en su libro de 2014 sobre este periodo, argumenta que no fue una sola causa, sino una cadena de colapsos interconectados. Las invasiones de los llamados pueblos del mar, grupos de poblaciones migrantes cuyo origen sigue siendo debatido, terremotos en varias regiones simultáneamente, una sequía prolongada documentada en los registros paleoclimáticos del Mediterráneo oriental y el colapso de las rutas comerciales que hacía que todas estas civilizaciones dependieran entre sí para materias primas básicas como el estaño, sin el cual no hay bronce, y el bronce era literalmente la base tecnológica de todo. Una tormenta perfecta de factores que se reforzaron mutuamente. Grecia entró en lo que los historiadores llaman la Edad Oscura griega, un periodo de casi 400 años, del 1200 al 800 a.C. La población de la península griega cayó según las estimaciones arqueológicas en torno al 75%. Las ciudades desaparecieron, sustituidas por pequeñas aldeas dispersas. El comercio a larga distancia cesó casi por completo. La escritura se perdió literalmente. No hay textos griegos de ese periodo porque nadie sabía escribir.
y con la escritura se fue buena parte del conocimiento técnico micénico. Cuando digo que la escritura se perdió, me refiero a que hubo 400 años en los que el único vehículo del conocimiento fue la memoria oral. Las historias de la guerra de Troya, de Odiseo, de Heracles, circularon durante 4 siglos en la boca de los aedos, los cantores que memorizaban miles de versos y los recitaban en las cortes de los pequeños reyes locales. Lo que hoy leemos como la Ilíada y la Odisea es el sedimento de 400 años de tradición oral que Homero o varios poetas bajo ese nombre compusieron o compilaron alrededor del siglo VIII. Que ese proceso produjo obras literarias que todavía se leen y emocionan 2800 años después, dice algo notable sobre la capacidad humana de preservar lo esencial incluso sin papel. Cuando las ciudades griegas empezaron a recuperarse alrededor del siglo IX a.C., lo hicieron con una herramienta nueva tomada prestada de los fenicios, el alfabeto. Los fenicios, comerciantes del levante mediterráneo, habían desarrollado un sistema de escritura consonántico, es decir, sin vocales. Los griegos lo adaptaron y añadieron vocales de una manera que fue genuinamente revolucionaria, porque con vocales el sistema era mucho más flexible y preciso para representar lenguas de estructura diferente. Ese alfabeto griego con vocales es el padre directo del alfabeto latino que estás leyendo ahora mismo. Y el alfabeto latino es el padre del español, el inglés, el francés, el italiano, el portugués y prácticamente todas las lenguas europeas occidentales con sus variantes. El instrumento que permitió registrar todo el conocimiento humano durante 3 milenios nació de esa adaptación concreta, en esa región concreta, en ese periodo de recuperación post-colapso. A veces, las civilizaciones más importantes emergen precisamente de las ruinas de las anteriores. Lo que surgió de esa recuperación fue políticamente sin precedentes: la polis, la ciudad-estado. No un reino, no un imperio, no una tribu, una comunidad de ciudadanos que se autogobernaba colectivamente bajo leyes comunes. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Siracusa, Mileto, Éfeso, Focea. Cientos de ciudades independientes, cada una con su gobierno propio, sus leyes, su ejército, su moneda, su identidad, sus dioses locales, además de los panhelénicos. Y la clave para entender todo lo que viene después es que estas ciudades se consideraban entidades soberanas completamente separadas. No existía nada parecido a una nación griega. Lo que compartían era la lengua, la religión olímpica y los 4 grandes juegos panhelénicos. Los olímpicos en Olimpia, cada 4 años desde el 776 a.C., los píticos en Delfos, los ístmicos en Corinto y los nemeos. Tan sagrados eran los Juegos Olímpicos que incluso en tiempos de guerra se declaraba la ekecheiria, la tregua sagrada para que los atletas y los espectadores pudieran viajar con seguridad. Una tregua que en la práctica se violó más de una vez, pero que existía como principio. Lo cual dice algo interesante. Los griegos sabían que sin reglas compartidas no hay comunidad posible, pero también eran profundamente incapaces de mantener esas reglas cuando el interés propio entraba en conflicto. Entre el 800 y el 500 a.C., las ciudades griegas experimentaron lo que los historiadores llaman la gran colonización. Las polis enviaron expediciones por todo el Mediterráneo y el Mar Negro, fundando colonias que a su vez se convertían en ciudades independientes. El proceso era bastante preciso. La ciudad madre, la metrópolis, enviaba un grupo de colonos liderados por un hecista, el fundador oficial, que consultaba el oráculo de Delfos antes de partir para elegir el destino y recibir legitimidad religiosa para la empresa. Marsella la fundaron los griegos de Focea alrededor del año 600 a.C. Nápoles, cuyo nombre griego Neápolis significa literalmente ciudad nueva, también fue colonia griega. Ampurias en la costa catalana fue fundada por los mismos foceos alrededor del año 575. Siracusa en Sicilia fue fundada por Corinto en el 734 y llegó a ser más grande que Atenas en el siglo V. En el siglo V a.C. había comunidades griegas desde el sur de Francia hasta el Cáucaso, desde Cirene en la actual Libia hasta la costa española. Esta expansión no fue pacífica ni ordenada. Desplazó a poblaciones locales, generó conflictos con las civilizaciones establecidas en esos territorios y creó una red comercial que enriqueció a las ciudades madre. Pero también exportó el modelo de la polis a todo el Mediterráneo y creó una especie de civilización griega extendida que sobrevivió mucho más allá de la Grecia continental. Mientras ocurría la expansión colonial, dentro de Grecia estaban pasando transformaciones políticas que resultan mucho más interesantes de lo que habitualmente se cuenta. En Atenas, alrededor del año 600 a.C., la sociedad estaba al borde del colapso social.
El problema era estructuralmente simple y políticamente explosivo. Los campesinos pobres se endeudaban con los terratenientes ricos para comprar semillas o sobrevivir el invierno, y cuando no podían pagar, la ley permitía que el acreedor se quedara no solo con la tierra, sino con la persona del deudor y su familia, que podían ser vendidos como esclavos incluso fuera del Ática. Había atenienses nacidos libres trabajando como esclavos en otras ciudades griegas. La tensión social era tan extrema que, según Plutarco, los pobres pensaban seriamente en derrocar el sistema por la fuerza. El historiador y político Solón fue elegido arconte con poderes especiales en el año 594 a.C. precisamente para evitar ese estallido, y lo que hizo fue radical para su tiempo. Promulgó la Seisacteia, la sacudida de las cargas, que canceló todas las deudas pendientes, liberó a todos los atenienses que habían sido esclavizados por deudas, prohibió que en el futuro se pudiera usar el cuerpo de una persona como garantía de un préstamo y mandó rescatar con fondos públicos a los atenienses esclavizados en el extranjero. Además, reformó el código legal reemplazando el de Dracón, cuya rigurosidad extrema nos dejó la palabra draconiana. La leyenda dice que cuando le preguntaron a Dracón por qué había fijado la pena de muerte para casi todos los delitos, respondió que los pequeños merecían la muerte y para los grandes no había pena mayor. La leyenda puede ser apócrifa, pero refleja con precisión el espíritu de ese primer código. Solón no solo cambió las leyes, reorganizó la ciudadanía en 4 clases basadas en la producción agrícola, abriendo los cargos públicos a clases que antes estaban excluidas. Y escribió poemas en los que explicó y defendió sus propias reformas, textos que sobrevivieron hasta hoy. Un político que reflexionaba poéticamente sobre su propio trabajo legislativo mientras lo hacía. Eso no ha vuelto a ocurrir con mucha frecuencia. Pero las reformas de Solón no trajeron la estabilidad inmediata, vinieron los tiranos. Y aquí hay que aclarar que la palabra tirano en griego original, tirannos, no significaba lo que significa hoy. Significaba simplemente alguien que tomaba el poder de manera no tradicional, al margen de las estructuras heredadas. Pisístrato tomó el poder en Atenas en el año 561 a.C. con una historia que merece contarse en detalle. La primera vez fue expulsado, la segunda vez regresó acompañado de una mujer alta y atractiva vestida con armadura completa a la que hizo pasar por la diosa Atenea en persona, que venía a escoltarlo de vuelta al poder. Y los atenienses, que presumían de ser los más racionales del mundo griego, se lo creyeron. Esto me resulta absolutamente irresistible como dato histórico. El pueblo que inventó el pensamiento crítico fue engañado con un truco de feria. Pisístrato gobernó con una mano relativamente blanda, impulsó el comercio, financió obras públicas, promovió los festivales en los que se representaban tragedias y mantuvo las leyes de Solón básicamente intactas. Sus hijos heredaron el poder. El mayor, Hipias, fue más duro. Su hermano Hiparco fue asesinado en el año 514 por Harmodio y Aristogitón, 2 jóvenes cuya motivación real, según Tucídides, fue personal y no política, una disputa amorosa, pero que los atenienses posteriores convirtieron en héroes de la libertad y les erigieron estatuas en el ágora. Es el primer ejemplo documentado de la historia de lo que hoy llamaríamos construcción del mito nacional. Hipias fue derrocado finalmente en el año 510 con ayuda espartana, lo cual es una ironía enorme porque Esparta se convirtió después en el gran enemigo de la democracia ateniense. De las ruinas del gobierno de Hipias emergió Clístenes, que en el año 508 a.C. implementó las reformas que los historiadores consideran la fundación real de la democracia ateniense. Clístenes hizo algo técnicamente brillante, dividió el Ática en 139 pequeñas unidades llamadas demos, reorganizó las 10 tribus atenienses de manera que cada una incluyera demos de la costa, del interior y de la ciudad, mezclando geográficamente a ciudadanos que antes pertenecían a clanes regionales separados. El objetivo era destruir las bases de poder de las familias aristocráticas que controlaban zonas concretas del territorio. Era, en términos modernos, una reforma electoral diseñada específicamente para romper los feudos de los poderosos. Creó el Consejo de los 500, con 50 representantes de cada tribu elegidos por sorteo que preparaba los asuntos para la asamblea donde todos los ciudadanos varones adultos podían votar. Y añadió el ostracismo. Una vez al año, los ciudadanos podían votar para exiliar 10 años a cualquier persona que consideraran una amenaza para la democracia, sin necesidad de acusación ni juicio. El ostracismo era un sistema de control popular del poder extraordinariamente original, y también fue usado con bastante frecuencia por razones políticas mezquinas que tenían poco que ver con la defensa de la democracia. Y aquí viene la parte que siempre se omite en los libros de texto. Ciudadano significaba varón libre ateniense de padre y madre atenienses.
En el Ática del siglo V había aproximadamente 30.000 ciudadanos adultos con derecho a voto en la asamblea. Había también entre 100.000 y 150.000 esclavos, cuyas condiciones variaban enormemente según el trabajo que hacían. Los que trabajaban en las minas de plata de Laurión, cuyos ingresos financiaron la flota ateniense que ganó en Salamina, vivían en condiciones que los propios atenienses reconocían como brutales, trabajando en galerías de menos de 1 metro de altura, con antorchas de aceite en un calor y una oscuridad permanentes. Los que trabajaban en casas de artesanos o como asistentes domésticos podían tener vidas relativamente integradas en la sociedad. Había también los metecos, extranjeros residentes, que podían ser comerciantes prósperos, artesanos especializados o incluso filósofos. El propio Aristóteles era un meteco de esta gira en Macedonia, no un ciudadano ateniense, lo que significa que el hombre que sistematizó prácticamente todo el conocimiento de su tiempo, de la lógica a la biología, de la ética a la política, de la retórica a la física, no tenía derecho a votar en la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida intelectual, y las mujeres, independientemente de su origen, no participaban en la vida política. Algunas, como Aspasia de Mileto, la compañera de Pericles, tuvieron influencia real a través de los hombres con quienes se relacionaban, y Tucídides, Platón y Genofonte las mencionan como participantes en conversaciones filosóficas e intelectuales. Pero formalmente estaban excluidas. La democracia ateniense fue real y fue revolucionaria, y fue también profundamente excluyente. Las dos cosas son verdad a la vez, y entender esa contradicción es más valioso que cualquiera de las dos versiones por separado. Mientras Atenas experimentaba con sus reformas políticas, Esparta estaba construyendo el sistema más singular y extremo del mundo antiguo. Y hay que hablar de Esparta porque su historia está completamente distorsionada, en parte por el mito que los propios espartanos cultivaron deliberadamente y en parte por siglos de romanticismo posterior que culminó, para bien o para mal, en la película 300 de 2007. El sistema espartano, llamado la Constitución de Licurgo, aunque la arqueología y la historiografía moderna sugieren que fue un proceso gradual de varios siglos y no la obra de un solo legislador legendario, era una máquina diseñada con una precisión brutal para producir guerreros. A los 7 años, los niños varones eran separados de sus familias e ingresaban en el agogé, un sistema de entrenamiento colectivo que duraba hasta los 20. Dormían en el suelo en barracones, recibían raciones mínimas deliberadamente insuficientes, andaban descalzos en invierno, se les rapaba la cabeza y se les daba una capa como única prenda de vestir todo el año. No para que sufrieran por el placer de sufrir, sino para que aprendieran que el cuerpo puede soportar mucho más de lo que cree, y para que cuando llegara la batalla real, el frío, el hambre y el agotamiento no fueran sorpresas. El sistema incluía una institución llamada la Cryptia que el historiador Paul Cartledge de la Universidad de Cambridge describe como una forma de terrorismo de Estado institucionalizado. Los jóvenes espartanos en la última fase de su entrenamiento se internaban durante un periodo en el campo armados solo con un cuchillo, con la misión implícita de matar ilotas que consideraran peligrosos, especialmente de noche. El Estado espartano declaraba ritualmente la guerra a los ilotas cada año, precisamente para que matar ilotas no se considerara legalmente asesinato. Los ilotas eran los habitantes originales de Laconia y Mesenia que los espartanos habían conquistado y reducido a una servidumbre colectiva hereditaria. No eran esclavos privados al estilo ateniense, eran una población entera bajo dominación colectiva. La proporción, según Tucídides, era de alrededor de 7 ilotas por cada espartano. Una ciudad de 30.000 ciudadanos libres manteniendo bajo control a 200.000 personas reducidas a la servidumbre. Todo el militarismo espartano tiene una función muy concreta que rara vez se menciona: mantener aterrorizada a una población que los superaba en número 7-1. Las mujeres espartanas, por contraste con el resto del mundo griego, tenían una libertad extraordinaria. Competían en atletismo, recibían educación física, podían hablar en público, administraban la hacienda familiar mientras sus maridos estaban en campaña, y podían divorciarse con relativa facilidad. Esto no era feminismo avant la lettre, sino funcionalidad sistémica. Con todos los hombres adultos ocupados en el ejército, alguien tenía que gestionar la economía doméstica y criar hijos fuertes. La libertad de las mujeres espartanas era un producto del militarismo, no su antítesis. Pero sea cual sea su origen, el resultado fue que las mujeres espartanas eran percibidas por el resto del mundo griego como desconcertantemente independientes, y sus propios maridos las respetaban de una manera que habría resultado extraña en Atenas. Y entonces llegó Persia, y el mundo griego se unió de una manera que nunca había logrado antes y que nunca volvió a lograr después. El contexto importa aquí.
El imperio persa aqueménida, en el año 490 a.C., era el mayor estado organizado que el mundo había conocido. Con Darío I en el trono, el imperio se extendía desde el Egeo hasta el Indo, desde Egipto hasta el mar de Aral. Incluía pueblos de más de 25 civilizaciones diferentes, hablaba docenas de lenguas y tenía un Producto Interior Bruto que los historiadores económicos como Angus Maddison estimaron en el 30% del Producto Mundial de la época. Sus ejércitos eran enormes, su administración sofisticada, su red de caminos reales la más avanzada del mundo. Frente a eso, Atenas tenía una población de quizás 150.000 personas contando esclavos y metecos y un ejército de ciudadanos que se equipaban a su propio coste. La chispa de las guerras médicas fue la revuelta Shonia. Las ciudades griegas de la costa de Anatolia, sometidas al control persa desde el año 545, se rebelaron en el año 500 en un movimiento liderado por Aristágoras de Mileto, que buscó apoyo en la Grecia continental. Esparta se negó a intervenir. Atenas mandó 20 barcos. Los jonios quemaron Sardes, la capital de la satrapía persa de Lidia. Y Darío, según cuenta Heródoto, mandó a un sirviente que cada noche antes de cenar le repitiera 3 veces: «Señor, acuérdate de los atenienses». La revuelta fue aplastada en el año 494 con la destrucción de Mileto, cuya población masculina fue masacrada y sus mujeres y niños deportados al interior del imperio. Mileto había sido uno de los grandes centros intelectuales del mundo griego, la ciudad de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los primeros filósofos que intentaron explicar el mundo sin recurrir a los dioses. Su destrucción fue la pérdida cultural equivalente a quemar una biblioteca. Darío mandó su expedición de castigo contra Atenas y Eretria. Eretria fue tomada y sus habitantes deportados al interior del imperio persa, donde según Heródoto fueron instalados en una aldea donde sus descendientes todavía hablaban griego generaciones después. El ejército persa desembarcó en la llanura de Maratón a 42 kilómetros de Atenas. Los atenienses mandaron a su mejor corredor, Filipides, a pedir ayuda a Esparta. Filipides corrió 240 kilómetros en 2 días, una hazaña que los ultramaratonistas modernos conmemoran cada año en la carrera Espartatlón. Los espartanos dijeron que esperarían a que terminara la luna llena por razones religiosas. Los plataeos mandaron 1000 soldados, 10.000 atenienses y 1000 plataeos contra un ejército persa de entre 20 y 25.000. El general Milcíades convenció a los demás estrategos de atacar en vez de esperar dentro de las murallas. La táctica fue brillante. Reforzó los flancos, reduciendo el centro, corrió hacia los persas desde fuera del alcance de sus flechas para minimizar las bajas en la aproximación, y cuando los flancos envolvieron al ejército persa, el centro retrocedía deliberadamente creando una bolsa. Los persas murieron 6.400 según Heródoto, los atenienses 192 que fueron enterrados en el túmulo del campo de batalla, el Soros de Maratón, visible todavía hoy. Y entonces ocurrió algo que los historiadores mencionan menos que la batalla en sí. La flota persa intentó aprovechar que el ejército ateniense estaba en Maratón para atacar directamente Atenas. Los atenienses corrieron los 42 kilómetros de regreso, llegaron exhaustos al Pireo antes que la flota y los persas viraron. La carrera de los 42 kilómetros que hoy llamamos Maratón no fue un mensajero anunciando la victoria. Fue un ejército entero corriendo para salvar su ciudad después de ganar una batalla. 10 años después, el hijo de Darío, Jerjes, regresó con algo que los griegos nunca habían visto, un ejército de una escala sin precedentes. Los historiadores modernos, usando metodología de análisis logístico como la desarrollada por Donald Engels en su estudio sobre los ejércitos de Alejandro, calculan entre 150.000 y 250.000 soldados de tierra, más una flota de alrededor de 1.200 barcos. Heródoto habla de 2,5 millones, una cifra logísticamente imposible, pero que captura la sensación griega de estar ante algo apocalíptico. Para alimentar un ejército de 250.000 hombres durante una campaña de meses, hacían falta cadenas de suministro que los imperios modernos habrían encontrado ambiciosas. Jerjes construyó un puente de barcos sobre el Helesponto para cruzar desde Asia a Europa, una obra de ingeniería tan monumental que cuando una tormenta lo destruyó, según Heródoto, mandó azotar el mar con 300 azotes como castigo. Eso puede ser propaganda griega.
O puede ser que Jerjes tuviera un ego proporcional a su ejército. Leónidas marchó a las Termópilas con 300 espartanos de élite, todos hombres que ya tenían hijos para asegurar la continuidad de sus familias y alrededor de 7.000 aliados griegos. El paso de las Termópilas era entonces mucho más estrecho que hoy porque el terreno ha cambiado por los aluviones del río Esperqueo, quizás 15 metros de ancho entre las montañas y el mar. Frente a ese corredor, la ventaja numérica persa era irrelevante. 3 días combatieron. El cuarto día, Efialtes de Traquis, cuyo nombre quedó en griego como sinónimo de traidor y de pesadilla, mostró a los persas el camino de la montaña por donde circunvalar el paso. Leónidas supo lo que iba a ocurrir, despidió a los aliados griegos. Se quedó con los 300 espartanos, 400 tebanos que estaban allí como rehenes políticos y no como voluntarios, y 700 tespieos que eligieron quedarse voluntariamente porque su ciudad estaba en el camino de los persas y sabían lo que les esperaba. Murieron todos. Los tespieos son los grandes olvidados de las Termópilas. Eligieron morir libremente cuando podían haberse retirado. Esparta los recuerda. Los tespieos no tienen película. La batalla naval de Salamina en septiembre del 480 fue el momento en que la guerra se decidió realmente. Temístocles, el estratego ateniense que había convencido a sus conciudadanos de invertir los ingresos de las minas de Laurión en construir 200 trirremes en vez de repartirlos entre los ciudadanos, como era la costumbre, diseñó una trampa. Hizo llegar a Jerjes un mensaje falso diciéndole que los griegos planeaban escapar de noche y que debía cerrar el estrecho de Salamina. Jerjes, que quería una victoria naval espectacular que presenciar desde su trono en la orilla, movió su flota dentro del estrecho durante la noche. Al amanecer, la flota persa estaba apretada en un espacio demasiado estrecho para maniobrar. Sus barcos más grandes tropezaban entre sí, y los trirremes griegos más maniobrables los destrozaron metódicamente. Esquilo, el dramaturgo, estuvo en Salamina como combatiente. 10 años después escribió Los persas, la única tragedia griega que conocemos ambientada en hechos contemporáneos desde el punto de vista persa, con una humanidad hacia el enemigo derrotado que resulta sorprendente en cualquier época. El mensajero que llega a la corte de Jerjes y describe la derrota es uno de los grandes monólogos de la literatura occidental. Al año siguiente, en Platea, el ejército griego al mando del espartano Pausanias derrotó definitivamente al ejército persa en tierra. Y en el mismo día, según Heródoto, aunque los historiadores modernos discuten la simultaneidad, la flota griega destruyó la flota persa en Micale. Las guerras médicas habían terminado. Persia nunca volvió a intentar la conquista de la Grecia continental y Atenas salió de ellas como la potencia hegemónica del mundo griego, con la reputación de haber salvado la civilización y con una flota de 200 trirremes que nadie más podía igualar. Lo que Atenas construyó con esa hegemonía en los 50 años siguientes fue tan extraordinario que los historiadores lo llaman el siglo de Pericles, aunque duró menos de 50 años y aunque el propio Pericles murió a la mitad. Piénsalo en términos de concentración geográfica. En el área de unos pocos kilómetros cuadrados, en ese mismo periodo, vivieron o trabajaron Sócrates, que tenía 20 años cuando Pericles llegó al poder, Fidias, el escultor del Partenón y de la estatua de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Esquilo, Sófocles y Eurípides, los 3 grandes trágicos, Aristófanes, el comediógrafo, Heródoto, que inventó la historia como disciplina, Tucídides, que la refundó sobre bases críticas, Hipócrates de Cos, que separó la medicina de la religión y estableció la observación clínica sistemática como método, Anaxágoras, que fue el primero en proponer que el Sol era una masa incandescente y no un dios, y fue juzgado por ello, Demócrito, que propuso que la materia estaba compuesta de partículas indivisibles que llamó átomos 2300 años antes de que la física moderna le diera la razón, y Pericles, el político que financió e impulsó buena parte de todo esto. Ninguna ciudad en la historia humana ha concentrado tanta producción intelectual en tan poco tiempo. La única comparación posible sería la Florencia del siglo XV, y Florencia, con todo su esplendor, produjo arte y filosofía, pero no física, ni medicina, ni historia. Atenas del siglo V produjo todo a la vez. El Partenón merece un momento aparte porque su historia real es más compleja que la postal que todos conocemos. Diseñado por los arquitectos Íctino y Calícrates bajo la supervisión de Fidias. Sus proporciones están calculadas con una precisión matemática que llevó décadas de análisis moderno para comprender del todo. Las columnas no son rectas sino ligeramente cónicas y están inclinadas hacia adentro.
El estilóbato, la plataforma sobre la que descansa, tiene una curvatura convexísima en el centro. Cada línea que parece recta a la vista es en realidad una curva suavísima, calculada para compensar las ilusiones ópticas del ojo humano. El resultado es un edificio que parece perfecto aunque no tenga ni una línea recta. Fue financiado en parte con el dinero del tesoro de la Liga de Delos, la alianza antipersa cuyos fondos Pericles trasladó a Atenas con el pretexto de seguridad. Cuando los aliados protestaron, Pericles respondió que mientras Atenas cumpliera con su deber de defensa, nadie tenía derecho a preguntarle cómo gastaba el dinero. Es uno de los argumentos más cínicos de la historia política y está documentado en Plutarco. El Partenón es hermoso, y fue posible en parte gracias a lo que hoy llamaríamos malversación de fondos a escala imperial. El teatro griego del siglo V merece más tiempo del que habitualmente se le da, porque fue algo genuinamente sin precedentes en la historia de la cultura humana. Las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides no eran entretenimiento en el sentido en que usamos esa palabra. Eran un ritual cívico y religioso que se realizaba en el Festival de las Dionisias, donde toda la ciudadanía asistía, incluyendo extranjeros y quizás mujeres, aunque esto es debatido por los especialistas. El Estado pagaba la entrada a los ciudadanos que no podían permitírsela con el fondo del Teoricón para que nadie quedara excluido. Se competía entre trilogías durante 3 días. Los premios los decidía un jurado de ciudadanos elegido por sorteo. Y los temas que trataban estas obras, el destino y la libertad, la justicia y la venganza, la lealtad al Estado versus la lealtad a los dioses, el papel del individuo frente a la comunidad, son exactamente los mismos debates que las sociedades contemporáneas no han terminado de resolver. Antígona de Sófocles, escrita alrededor del 441, plantea el conflicto entre la ley del Estado y la ley moral individual con una precisión que ningún teórico político moderno ha superado. Cuando Antígona le dice a Creonte que sus leyes no son las leyes eternas de los dioses y que no nació para compartir el odio sino para compartir el amor, está formulando en verso la base de lo que 2000 años después llamaremos derechos naturales. Pericles gobernó Atenas de facto desde el año 461 hasta su muerte en el 429, reelegido estratego prácticamente cada año. Era aristócrata de familia, su madre era sobrina del reformador Clístenes, pero fue el gran campeón de la democracia radical. Fue también el político que convirtió a Atenas en una potencia imperial que trató a sus aliados con una brutalidad que él mismo habría condenado en abstracto. Su compañera Aspasia de Mileto, con quien vivió como si fueran casados aunque la ley ateniense no lo reconocía porque ella era extranjera, era según todas las fuentes una mujer de inteligencia excepcional que participaba en las conversaciones filosóficas del círculo de Pericles y que varios autores atribuyen como la verdadera autora de algunos de sus discursos más famosos, incluyendo el famoso discurso fúnebre del primer año de la guerra del Peloponeso. Sócrates la menciona como una de sus maestras en retórica, lo que puede ser ironía socrática o puede ser literalmente verdad. Nunca lo sabremos con certeza. Este imperialismo ateniense encendió los miedos de Esparta y Corinto de maneras que Tucídides analiza con una claridad que resulta casi dolorosa de leer porque el análisis es exactamente aplicable a otras épocas y otros lugares. Esparta no entró en guerra con Atenas por odio ideológico, aunque los sistemas de gobierno eran opuestos. Entró en guerra porque el crecimiento del poder ateniense hacía que el equilibrio de poder en el mundo griego se estaba volviendo insostenible para cualquier otra ciudad que quisiera mantener su autonomía. Tucídides lo resume en lo que los politólogos modernos llaman la trampa de Tucídides, una potencia establecida, Esparta, que siente que su posición está siendo amenazada por una potencia emergente, Atenas, y actúa preventivamente con consecuencias que nadie puede controlar del todo. El politólogo Graham Allison de Harvard, en su libro de 2017 Destinados a la guerra, identificó 16 casos en la historia moderna en que una potencia emergente desafió a una potencia establecida. En 12 de esos 16 casos, el resultado fue la guerra. El precedente de Atenas y Esparta resulta incómodamente familiar si lo comparas con ciertas dinámicas geopolíticas del siglo XXI. La guerra del Peloponeso, que estalló en el 431, fue diferente de todo lo que Grecia había conocido. Las guerras anteriores eran batallas campales relativamente rápidas entre ejércitos de ciudadanos, decididas en pocas horas y con bajas limitadas. La guerra del Peloponeso fue una guerra de agotamiento, de devastación sistemática de la agricultura enemiga, de asedios, de masacres de poblaciones civiles y de escalada moral continua en la que cada atrocidad justificaba la siguiente. El año 431, el ejército espartano invadió el Ática y devastó los campos de los campesinos atenienses.
La estrategia de Pericles fue recoger a toda la población rural dentro de las murallas de Atenas y el Pireo y dejar que los espartanos destruyeran lo que no podían defender, usando la superioridad naval ateniense para hacer incursiones en las costas del Peloponeso. Era una estrategia defensivamente sólida y políticamente brutal. Los campesinos atenienses veían desde las murallas cómo los espartanos quemaban sus cosechas y sus casas sin que nadie los detuviera. La tensión social dentro de Atenas era enorme. Y entonces, en el verano del 429, llegó la plaga. Entró por el Pireo y se extendió por la ciudad atestada de refugiados. Tucídides la describió con una precisión clínica que los médicos modernos han analizado durante décadas intentando identificar la enfermedad: fiebre alta repentina, inflamación de los ojos, garganta y lengua en sangre, estornudos, tos severa, vómitos, úlceras en la piel, delirios en los que los enfermos se lanzaban a los pozos buscando agua. Tucídides contrajo la enfermedad, sobrevivió y dejó el relato clínico más detallado de una epidemia anterior al siglo XIX. Los análisis genéticos de restos encontrados en una fosa común del cerámico de Atenas, publicados en 2006 por el equipo de Manolis Papagrigorakis, sugieren fiebre tifoidea. Otros investigadores proponen tifus, viruela o una enfermedad hoy extinta. Entre 70 y 100.000 personas murieron en Atenas entre el 429 y el 427, aproximadamente la cuarta parte de la ciudad. Pericles perdió a sus 2 hijos legítimos en la plaga y él mismo murió en el otoño del 429. En sus últimas horas, según Plutarco, sus amigos le enumeraban sus logros militares y políticos creyendo que estaba inconsciente. Pericles abrió los ojos y dijo que lo que más le enorgullecía era que ningún ateniense había tenido que ponerse luto negro por su culpa. Puede ser una historia idealizada, pero refleja algo sobre cómo los atenienses querían recordar a sus mejores líderes. Sin Pericles, Atenas tuvo que gobernar por comité en tiempo de guerra, lo cual resultó exactamente tan desastroso como suena. Los demagogos, en el sentido griego original de líderes populares, se alternaron en el favor de la asamblea con estrategias inconsistentes. Cleón, el curtidor, despreciado por los aristócratas como hombre de origen comercial, fue sin embargo uno de los políticos más eficaces en la primera fase de la guerra. En el 422 murió en combate en Anfípolis junto al general espartano Brásidas, los 2 hombres que más habían apostado por continuar la guerra en el mismo día. Con ambos muertos, los partidos de la paz llegaron al poder en Atenas y Esparta y firmaron la paz de Nicias en el 421, que fue básicamente un empate. Todo volvía a la situación anterior. 7 años de guerra, enormes pérdidas humanas y económicas en ambos bandos y el statu quo anterior. El tipo de resultado que hace pensar que quienes iniciaron la guerra no calcularon bien los costes, que es exactamente lo que Tucídides dice. Y entonces llegó Alcibíades y la historia griega tomó el rumbo de lo que solo puede llamarse una tragedia en el sentido técnico griego del término: un hombre brillante, destruido por su propia excelencia desmedida. Alcibíades era sobrino de Pericles, había sido educado en parte en su casa y fue discípulo de Sócrates, con quien mantuvo una relación intelectualmente intensa durante años. Era por todas las cuentas antiguas el hombre más atractivo, más carismático y más inteligente de su generación en Atenas. También el más irresponsable, el más narcisista y el más incapaz de subordinar sus intereses personales al bien colectivo. En el Simposio de Platón, escrito décadas después, pero que recrea una conversación de esa época, Alcibíades irrumpe borracho en un banquete filosófico y pronuncia un discurso sobre Sócrates que es simultáneamente una de las declaraciones de admiración más hermosas de la literatura antigua y un retrato de sí mismo como alguien que sabe perfectamente lo que debería ser y es incapaz de serlo. Es, en síntesis, uno de los personajes más complejos y psicológicamente modernos de toda la antigüedad. En el 415 a.C., Alcibíades convenció a la asamblea ateniense de lanzar la expedición siciliana. El argumento era que Siracusa, la mayor ciudad griega de Occidente y aliada de Esparta, podía ser conquistada, lo que daría a Atenas control del Mediterráneo occidental y los recursos para ganar definitivamente la guerra. Era una apuesta estratégica enorme. El general veterano Nicias argumentó en contra, señalando que la logística era imposible y que alejarse tanto del teatro principal de operaciones era un riesgo desproporcionado. La asamblea votó que sí, y entonces Nicias, que no quería la expedición, pidió más recursos de los necesarios pensando que la asamblea los denegaría. La asamblea votó darle todo lo que pedía. Esto es un ejemplo perfecto de lo que los politólogos llaman escalada de compromiso. Nadie quería dar marcha atrás una vez que el proceso había empezado.
Se enviaron 134 trirremes, alrededor de 27.000 hombres entre remeros, infantes y auxiliares. Toda la fuerza militar de Atenas concentrada en una sola operación a 3 días de navegación. Justo antes de partir, durante la noche del 5 al 6 de junio del 415, alguien mutiló las ermas de toda la ciudad, las estatuas sagradas de Hermes que guardaban las entradas de las casas y los cruces de caminos. Amaneció y la ciudad estaba llena de estatuas mutiladas. Fue un shock religioso y político enorme, interpretado como un presagio terrible para la expedición. Se acusó a Alcibíades. Él pidió ser juzgado antes de partir para aclarar la acusación, le negaron el juicio, que era la petición razonable, y partió con la expedición. Meses después, cuando la expedición ya estaba en Sicilia, la asamblea envió un barco a llamarlo de vuelta para juzgarlo. Alcibíades supo lo que significaba ese juicio y desertó directamente al bando espartano. Desde Esparta reveló toda la estrategia ateniense en Sicilia. Aconsejó a los espartanos que mandaran un general a Siracusa y que establecieran una fortaleza permanente en el Ática para presionar continuamente a Atenas. Ambos consejos fueron seguidos. Ambos resultaron devastadores. La expedición siciliana terminó en el 413 con la destrucción completa del ejército y la flota atenienses. Nicias, el general que nunca quiso la expedición, fue ejecutado por los siracusanos después de la derrota. Los sobrevivientes, alrededor de 7.000 hombres, fueron encerrados en las canteras de Siracusa, las latomías, bajo el sol, sin agua suficiente, alimentados mínimamente. La mayoría murieron allí en semanas. Según Plutarco, los únicos que fueron liberados más rápidamente fueron aquellos que podían recitar de memoria versos de Eurípides, cuyas obras eran enormemente populares en Sicilia. Hasta en las latomías el teatro sirvió de algo. La catástrofe siciliana costó a Atenas entre 35 y 45.000 hombres y más de 200 barcos. Una pérdida de la que nunca se recuperó del todo. Lo que ocurrió en los siguientes años es una historia de resistencia extraordinaria mezclada con autodestrucción acelerada. Atenas tardó apenas 2 años en reconstruir una flota significativa, financiada en parte por la venta de todo el oro y la plata de los templos. Alcibíades, mientras tanto, después de haber traicionado a Atenas y asesorado a Esparta, huyó también de Esparta cuando se enteró de que tenía una aventura con la esposa del rey Agis y se refugió con el sátrapa persa Tisafernes. Desde Persia intrigó para que los atenienses lo perdonaran y le devolvieran el mando, y los atenienses, que habrían tenido razones sobradas para mandarlo ejecutar, lo aceptaron de vuelta en el 4-7, le dieron el mando supremo, ganó varias batallas navales importantes y fue de vuelta traicionado por sus propios subordinados que le echaron la culpa de una derrota menor que no había sido responsabilidad suya. Terminó exiliado de nuevo, esta vez en Frigia, donde fue asesinado probablemente por sicarios enviados o por los persas o por los espartanos o por sus enemigos políticos atenienses. Nadie está seguro de quién mandó matarlo. Nadie está seguro de que ninguno de los candidatos no tuviera razón suficiente para hacerlo. La guerra del Peloponeso terminó finalmente en el 4-4. El almirante espartano Lisandro destruyó la última flota ateniense en Egospótamos, capturando 170 barcos casi sin lucha porque el ejército ateniense estaba desembarcado consiguiendo comida. Cuando la noticia llegó a Atenas, según Jenofonte, el gemido que recorrió el Pireo llegó hasta la ciudad y de ciudad en ciudad a través de la noche, porque cada uno comunicaba la noticia al siguiente, y aquella noche nadie durmió. Atenas se rindió en la primavera del 4-4. Las condiciones fueron humillantes, pero menos de lo que muchos esperaban. Se derrumbaron las murallas largas al son de flautas, como si fuera una celebración. Se redujo la flota a 12 barcos y se instaló una oligarquía proespartana de 30 hombres que pasó a la historia como los 30 tiranos. Los 30 gobernaron 8 meses. En ese tiempo ejecutaron a 1.500 atenienses, más de los que Esparta había matado en 27 años de guerra. Confiscaron las propiedades de ciudadanos ricos, expulsaron a los metecos y utilizaron el terror sistemático para mantenerse en el poder. El filósofo Critias, el más extremo de los 30, era primo de Platón y había sido discípulo de Sócrates. El hecho de que uno de los discípulos de Sócrates terminara siendo uno de los mayores terroristas de la historia ateniense fue uno de los argumentos que sus acusadores usaron contra él años después. Los demócratas, en el exilio, liderados por Trasíbulo, reconquistaron Atenas en el 4-3 con una operación militar que empezó con 70 hombres y fue creciendo a medida que los ciudadanos se sumaban.
Los 30 fueron derrocados. Se proclamó una amnistía general que prohibía explícitamente la persecución judicial por crímenes cometidos antes de su entrada en vigor, lo que la historiadora Miriam Beard de Cambridge considera uno de los primeros intentos documentados de justicia transicional en la historia política. Y uno de los primeros actos de la democracia restaurada fue juzgar a Sócrates. En el año 399, el filósofo que había pasado 50 años haciendo preguntas incómodas en el Ágora fue llevado ante un jurado de 501 ciudadanos elegidos por sorteo. Las acusaciones formales eran no creer en los dioses de la ciudad y corromper a la juventud. Las acusaciones reales, nunca formuladas explícitamente, tenían que ver con que sus discípulos habían incluido a Alcibíades, que traicionó a Atenas, y a Critias, que masacró atenienses. La democracia procesaba al maestro porque no podía procesar a los discípulos bajo la amnistía. Sócrates tenía 70 años. Podía haber preparado una defensa conciliatoria o podía haberse escapado al exilio como varios amigos lo habían organizado. En vez de eso, pronunció una defensa que, según el relato de Platón en la Apología, equivalía a decirle al jurado que si lo condenaban estaban cometiendo un error más dañino para ellos que para él, porque él se marchaba a la muerte y ellos se quedaban a vivir con la injusticia. El jurado votó 280 votos contra 220 para condenarle. Luego votó la pena. Y la propuesta de Sócrates de que se le impusiera una multa mínima o que se le diera de comer en el Pritaneo como a los héroes olímpicos enfureció suficientes jurados para que la pena de muerte obtuviera una mayoría aún mayor que la condena. Esperó en prisión 30 días mientras el barco sagrado de Delos completaba su viaje ritual, periodo durante el cual no se podían ejecutar sentencias de muerte en Atenas. Platón y sus amigos organizaron la fuga. Sócrates se negó. El diálogo del Critón recoge el argumento que Sócrates usó para negarse, que habiendo vivido toda su vida bajo las leyes de Atenas, beneficiándose de ellas, no podía ahora huir cuando le eran adversas. Sus últimas palabras, según el Fedón de Platón, fueron que le debían un gallo a Asclepio, el dios de la medicina. Los eruditos llevan 2 milenios debatiendo qué quiso decir. La interpretación más fascinante es que la muerte es la cura de la enfermedad que es la vida, y que el gallo era el pago ritual de gratitud al médico, un hombre que en el momento de morir hacía filosofía. La democracia había matado a su mayor intelectual, nunca se lo perdonó completamente a sí misma. La evidencia es que Platón, que estuvo presente en el juicio pero no en la muerte porque estaba enfermo según el texto, dedicó el resto de su vida de 80 años a escribir diálogos que tenían a Sócrates como protagonista y que en su conjunto constituyen la mayor obra filosófica individual de la historia occidental. La muerte de Sócrates fue el acto fundacional de la filosofía como institución cultural. ¡Qué paradoja tan perfectamente griega! Esparta ganó la guerra y demostró con bastante rapidez que era completamente incapaz de construir un orden estable en el mundo griego. El problema era estructural. Esparta tenía el mejor ejército del mundo, pero ninguna cultura política de gestión imperial. No tenía burocracia, no tenía administración territorial, no tenía experiencia gobernando ciudades que no eran la suya. Los Armostaí, los gobernadores militares que instaló en las ciudades griegas sometidas, gobernaron con una brutalidad que hizo que muchas ciudades que habían apoyado a Esparta contra Atenas empezaran a añorar la hegemonía ateniense. La antigua aliada de Esparta, Corinto, se alió con Tebas y Atenas para combatir la hegemonía espartana en la guerra de Corinto. Persia financió a los anti-espartanos porque Esparta había apoyado la revuelta de Ciro el Joven contra Artajerjes II. El mundo griego era en ese momento un sistema de alianzas tan complicado e inestable que los mismos enemigos de la semana anterior podían ser los aliados de la semana siguiente. Tebas aprovechó la situación con una innovación militar crucial. El general Epaminondas desarrolló la táctica del ataque oblicuo con columna profunda, concentrando la mayor fuerza en uno de los flancos en vez de distribuirla uniformemente por toda la línea de combate. En la batalla de Leuctra, en el 371, Epaminondas concentró 50 hombres de profundidad en el ala izquierda contra la falange espartana y la destruyó antes de que el resto de la batalla pudiera desarrollarse. 4.000 espartanos murieron en Leuctra, incluyendo 400 de los aproximadamente 1.000 espartanos de plena ciudadanía que quedaban en ese momento. Esa pérdida demográfica era irreparable. La oligantropía, la escasez de hombres, era el talón de Aquiles de Esparta desde hace décadas. El sistema del agogé era tan exigente que la ciudadanía plena iba reduciéndose generación a generación. Después de Leuctra, Esparta no pudo recuperar su posición dominante. Epaminondas murió en la batalla de Mantinea en el 362, victorioso pero sin sucesor capaz de mantener la hegemonía tebana.
A su muerte, según Plutarco, dijo que se había producido con honor suficiente y que dejaba 2 hijas, Leuctra y Mantinea. No tenía hijos biológicos. La hegemonía tebana duró exactamente lo que duró el genio de su creador. Lo que ninguna de las ciudades griegas vio venir, o quizás lo vieron pero subestimaron, era lo que estaba creciendo en el norte. Macedonia era para los griegos del sur una región semiperiférica donde los reyes gobernaban por herencia y no por elección, donde se hablaba un dialecto que muchos consideraban bárbaro y donde la aristocracia bebía vino sin agua en vez de mezclarlo como hacían los griegos civilizados. Un insulto menor pero significativo. Mezclar el vino con agua era, en la mente griega, un signo de moderación y racionalidad. Beber sin mezclar era cosa de bárbaros. Los macedonios bebían sin mezclar y no les importaba lo que pensaran los atenienses. Filipo II accedió al trono en el 359 en condiciones de crisis absoluta. Su reino estaba siendo presionado simultáneamente por los ilirios al oeste, los tracios al este y los atenienses al sur, y el ejército macedonio había sufrido varias derrotas humillantes. En 20 años transformó ese reino al borde del colapso en la mayor potencia militar del mundo griego. La reforma militar fue el fundamento de todo. La falange macedónica que Filipo creó usaba la sarissa, una lanza de 5,5 metros que requería 2 manos para manejarse, lo que significaba que el escudo era más pequeño pero el alcance de la falange era invulnerable a la falange tradicional griega con lanza corta. Combinó esta infantería con una caballería de élite llamada los compañeros, getairoi, que atacaba los flancos mientras la falange fijaba al enemigo de frente. Era una combinación de armas que ningún ejército griego anterior había desarrollado, y la usó con una inteligencia diplomática igualmente notable. Antes de atacar a sus enemigos, intentaba dividirlos con alianzas, sobornos, matrimonios y negociaciones. En el IV siglo a.C., Filipo II fue el político más hábil del mundo griego y el que menos aparece en los libros de texto en comparación con su hijo. El orador ateniense Demóstenes vio lo que se venía y pasó 10 años pronunciando discursos ante la asamblea ateniense, advirtiendo del peligro macedonio. Sus Filípicas, cuyo nombre dejó una palabra en todos los idiomas europeos para designar el discurso apasionado contra un enemigo político, son documentos de una energía retórica extraordinaria, y fueron prácticamente ignoradas durante suficiente tiempo. Cuando Atenas y Tebas finalmente formaron una alianza para enfrentar a Filipo, fue demasiado tarde. En Queronea, en el 338, el ejército macedonio derrotó a las fuerzas combinadas griegas. El ala de caballería macedónica que destrozó el flanco izquierdo griego donde estaba el batallón sagrado tebano, la unidad de élite de 150 parejas de amantes cuya cohesión en batalla se consideraba invencible, la mandaba el hijo de 16 años de Filipo. Todos los miembros del batallón sagrado murieron sin rendirse. El arqueólogo que excavó el campo de batalla encontró 254 esqueletos en la fosa común tebana. Filipo, al visitar el campo de batalla y ver los cuerpos, lloró según Plutarco. O eso dice la tradición. Alejandro tenía 16 años en Queronea. El mundo no lo sabía todavía. Filipo fue asesinado 2 años después en las bodas de su hija Cleopatra. El asesino fue un guardia de cors llamado Pausanias de Orestis que tenía razones personales contra Filipo. Pero las fuentes antiguas, incluyendo a Diodoro de Sicilia y a Justino, mencionan rumores de que la reina Olimpia, madre de Alejandro, estaba al tanto o incluso fue instigadora del asesinato, y que el joven Alejandro podría haber sabido de la conspiración. El historiador Ernst Bidian de Harvard argumentó en detalle esta posibilidad. La mayoría de los historiadores modernos la consideran imposible de probar pero plausible dadas las tensiones en la corte macedónica. Filipo había tomado una nueva esposa, Cleopatra, sobrina de un general poderoso, y había tenido con ella un hijo que podría haber competido con Alejandro por la sucesión. En los meses siguientes, Alejandro eliminó todos los posibles rivales al trono, incluyendo al bebé recién nacido de Cleopatra y posiblemente a Cleopatra misma. Empezó joven. Alejandro cruzó a Asia en el 334 con un ejército de 44.000 hombres y una deuda de 500 talentos, lo que significaba que si no ganaba en el primer año no podría pagar a sus soldados. Su primer acto al pisar suelo asiático fue visitar Troya y hacer libaciones en la tumba de Aquiles, a quien consideraba su ancestro por línea materna, y en la de Patroclo. Según Plutarco, dijo que Aquiles era afortunado porque tuvo a Homero como cantor de sus hazañas. Alejandro necesitaba a alguien que lo narrara. Llevó a Calístenes de Olinto, sobrino de Aristóteles, como historiador oficial de la expedición.
Calístenes terminó siendo ejecutado por orden de Alejandro años después, acusado de conspiración, lo que dice algo sobre la relación de Alejandro con la crítica. Sus conquistas se produjeron con una velocidad que todavía resulta difícil de comprender logísticamente. La batalla del Gránico en el 334 le abrió Anatolia. La batalla de Iso en el 333 le dio Siria, Fenicia y Egipto, donde fue proclamado faraón y fundó Alejandría, la primera de al menos 8 ciudades a las que dio su nombre. La batalla de Gaugamela en el 331 fue la más grande de todas. Frente a él, Darío III con un ejército que las fuentes antiguas estiman entre 200.000 y 1 millón de hombres, que los historiadores modernos calculan en torno a 100.000. Alejandro tenía 47.000. Ganó porque su carga de caballería encontró un hueco en la línea persa y avanzó directamente hacia Darío. Darío huyó, el ejército persa se desintegró. 2 años después, Darío fue asesinado por uno de sus propios sátrapas mientras huía. Alejandro llegó al cadáver, lo cubrió con su propia capa y lo enterró con honores reales. Lo que Alejandro hizo con la conquista fue más revolucionario que la conquista en sí. Adoptó la vestimenta persa, los títulos reales persas, el protocolo de la prosquinesis, la reverencia ritual ante el rey que los persas hacían y que los macedonios y griegos consideraban una humillación intolerable. Integró a nobles persas en su administración y a soldados persas en su ejército. Organizó en Susa en el 324 las bodas de Susa, en las que 90 de sus altos oficiales se casaron simultáneamente con mujeres persas de la nobleza, en una ceremonia que combinaba rituales macedónicos y persas. El propio Alejandro ya tenía 2 esposas, Roxana, hija de un noble bactriano con quien se había casado en el 327, y Estatira, hija del último rey persa. Sus generales macedonios estaban furiosos. Se sentían colonizadores que estaban siendo tratados como iguales a los colonizados. Hubo una conspiración de la paja, el affaire des pages, como lo llaman los historiadores, en que varios pajes reales fueron ejecutados. Hubo el asesinato de Clito el Negro, el general que había salvado la vida a Alejandro en el Gránico, a quien Alejandro mató personalmente con una lanza durante una borrachera cuando Clito lo criticó por sus pretensiones orientales. Alejandro se arrepintió inmediatamente, se encerró 3 días en ayuno. No cambió nada. El patrón de grandeza y autodestrucción en miniatura. Murió en Babilonia en el 323 a los 32 años. La causa probablemente fue una infección, quizás malaria agravada por el consumo excesivo de alcohol que marcó los últimos años de su vida, quizás una infección intestinal, quizás envenenamiento. Su deterioro duró 12 días y fue documentado en lo que se llama los diarios reales, de los que sobreviven fragmentos. Cuando sus generales le preguntaron a quién dejaba el reino, sus últimas palabras, según las fuentes, fueron «toi kratis toi», al más digno. No hay nadie en la historia antigua cuyas últimas palabras hayan sido debatidas con más intensidad. Porque con esas 2 palabras, sin un nombre propio, Alejandro garantizó 40 años de guerras entre sus sucesores. Las guerras de los diádocos son una historia que merece su propio documental, pero que hay que resumir aquí, porque explican cómo la herencia griega llegó al mundo siguiente. Los generales de Alejandro se llamaban entre ellos los diádocos, los sucesores, y pasaron 4 décadas matándose entre ellos por el control de los pedazos del imperio. Antígono el Tuerto, Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco, Casandro, cada uno con su propio ejército, su propia red de alianzas y su propia ambición. En el 301, en la batalla de Ipso, en Frigia, se enfrentaron los mayores ejércitos que el mundo helenístico había visto, con cientos de elefantes de guerra que el rey Chandragupta Maurya de la India había dado a Seleuco a cambio de que éste renunciara a sus pretensiones sobre el Punjab. Fue la más costosa de las guerras de los diádocos y no resolvió nada definitivamente. El mundo de Alejandro quedó dividido en varios reinos helenísticos, el Ptolemaico en Egipto, el Seleucida en Asia, el Macedonio en Europa y docenas de reinos menores en los márgenes. Estos reinos helenísticos produjeron algo culturalmente interesante, aunque políticamente turbulento, la mezcla sistemática de la cultura griega con las tradiciones locales de Egipto, Mesopotamia, Persia y la India. Alejandría de Egipto se convirtió en el mayor centro intelectual del mundo antiguo con su famosa biblioteca, que en su apogeo bajo los primeros Ptolomeos contenía, según las fuentes, entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, prácticamente todo el conocimiento escrito del mundo mediterráneo. La biblioteca fue fundada por Ptolomeo I bajo consejo de Demetrio de Falero, un discípulo de Aristóteles, y fue dotada con recursos del Estado para que los editores compraran o copiaran cualquier texto que llegara a manos de los funcionarios ptolemaicos.
Los barcos que llegaban al puerto de Alejandría estaban obligados por ley a prestar sus libros para hacer copias, devolviendo las copias y quedándose el Estado con los originales. Arquímedes hizo sus trabajos de matemáticas y física en Alejandría. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra desde la biblioteca con un error de menos del 2%, usando solo geometría elemental y la longitud de las sombras en Siena y Alejandría en el mismo momento del año. Hiparco de Nicea catalogó 850 estrellas y calculó la distancia de la Luna con gran precisión. Herón de Alejandría diseñó la primera máquina de vapor de la historia, que usó como curiosidad de templo y no como herramienta industrial, lo que los historiadores de la tecnología consideran uno de los grandes casos de innovación desperdiciada de la historia. Y entonces, Roma. Roma intervino en los asuntos griegos por primera vez de manera significativa en el 214 a.C., cuando el rey macedonio Filipo V se alió con Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica. Roma respondió aliándose con las ciudades griegas enemigas de Macedonia, inaugurando una política de intervención en Grecia que fue aumentando gradualmente en escala y ambición. Las tres guerras macedónicas entre el 214 y el 168 terminaron con la derrota definitiva de Macedonia en Pydna. El cónsul Lucio Emilio Paulo capturó 250.000 personas de Macedonia como esclavos en un solo día, según Tito Livio, vaciando de población una región entera como represalia y como mensaje. Uno de los prisioneros nobles fue el historiador Polibio de Megalópolis, que pasó 16 años en Roma como rehén bajo la tutela de la familia Escipión y usó ese tiempo para escribir una historia del ascenso de Roma que es simultáneamente el análisis más lúcido que existe del por qué Roma ganó y Grecia perdió. Polibio admiraba la Constitución romana, su mecanismo de frenos y contrapesos entre los cónsules, el Senado y la Asamblea Popular, y lo comparaba favorablemente con la inestabilidad política griega. Un griego explicando a los griegos por qué el sistema romano era mejor. La lucidez puede ser una forma de dolor. En el 146 a.C., el mismo año en que Escipión Emiliano destruyó Cartago en el norte de África, el cónsul Lucio Mumio atacó y arrasó Corinto, la ciudad más rica del mundo griego en ese momento, capital comercial del Istmo que conectaba el Mediterráneo occidental y oriental. Los hombres fueron ejecutados, las mujeres y niños vendidos como esclavos. Las obras de arte, los bronces, los cuadros, fueron enviados a Roma en tal cantidad que, según Estrabón, los soldados romanos usaban las pinturas como manteles durante el campamento. Corinto fue dejada en ruinas durante exactamente 100 años hasta que Julio César la refundó como colonia romana en el 44 a.C. En ese mismo año 146, el resto de Grecia fue incorporada formalmente como provincia romana de Achaea. 2 milenios de civilización griega independiente habían llegado a su fin, pero la historia real no terminó ahí, y este es quizás el dato más importante de todo este relato. Horacio, el poeta romano del siglo I a.C., escribió en sus epístolas una frase que resumía algo que los romanos cultos entendían perfectamente. Graecia capta ferum victorem cepit, que se traduce aproximadamente como Grecia cautiva capturó a su fiero vencedor. Roma conquistó Grecia militarmente. Grecia conquistó a Roma culturalmente de manera sistemática y duradera. Los dioses romanos eran los griegos con nombres latinos. Zeus se convirtió en Júpiter, Ares en Marte, Afrodita en Venus, Artemisa en Diana. La arquitectura romana tomó el orden dórico, jónico y corintio y los elaboró en sus propias versiones monumentales. La filosofía romana de Estado fue el estoicismo griego. Marco Aurelio, emperador romano en el siglo II después de Cristo, escribió sus meditaciones en griego, no en latín. Cuando Julio César fue asesinado, sus últimas palabras, según Suetonio, fueron en griego. Kai su, tecnon, también tú, hijo, dirigidas a Bruto. La civilización más poderosa del mundo antiguo usó el idioma de la que había conquistado para expresar su momento más íntimo de traición y dolor. Los textos griegos que sobrevivieron al colapso de Roma occidental en el siglo V después de Cristo lo hicieron fundamentalmente de dos maneras: a través de los copistas de los monasterios bizantinos que siguieron reproduciendo a Platón, Aristóteles, Tucídides, Homero y los trágicos durante toda la Edad Media, y a través de las traducciones árabes que el califato abásida de Bagdad encargó sistemáticamente en el siglo IX, creando una biblioteca de filosofía y ciencia griega en árabe, que a su vez fue retraduce al latín en la Europa medieval a través de la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII. Sin ese proceso de triple transmisión, Aristóteles habría sido un nombre perdido para Europa occidental.
El renacimiento europeo del siglo XV fue, en parte, el redescubrimiento directo de los textos griegos que los eruditos llegados de Constantinopla, antes y después de su conquista otomana en 1453, trajeron consigo. El humanismo renacentista fue en buena medida el resultado de que los griegos bizantinos llegaron a Italia cargados de manuscritos. La democracia moderna no viene directamente de Atenas. Los padres fundadores americanos y los revolucionarios franceses del siglo XVIII filtraron los conceptos griegos a través de Roma, de la filosofía medieval escolástica y del pensamiento iluminista. Pero cuando buscas el origen del concepto de soberanía popular, de la ley como instrumento de justicia independiente de la voluntad del gobernante, de la separación entre el poder político y lo sagrado, del ciudadano como sujeto de derechos y no solo de obligaciones, de la noción de que los que gobiernan deben rendir cuentas a los que son gobernados, todos esos conceptos tienen su origen trazable en las discusiones que ocurrieron en el ágora ateniense entre los siglos VI y IV a.C., no en línea directa, sino a través de capas de traducción, adaptación y reformulación. Pero el origen está ahí. Cada vez que alguien vota, cada vez que un tribunal independiente controla al Ejecutivo, cada vez que un ciudadano tiene derecho a contradecir públicamente a su gobierno sin que sea un crimen, hay un hilo que va, con muchas interrupciones y muchos desvíos, hasta esas ciudades de piedra blanca en el extremo oriental del Mediterráneo. Y aquí está la lección más incómoda de toda esta historia, la que los griegos mismos documentaron con una honestidad brutal porque tenían filósofos y dramaturgos y historiadores de primera categoría que se negaron a mirar hacia otro lado. La civilización griega no cayó porque sus ideas fueran débiles, cayó porque sus portadores fueron incapaces de organizarse más allá del interés propio. Las ciudades que inventaron el concepto de ciudadanía compartida no pudieron construir una comunidad política supralocal capaz de defenderse. Los atenienses que ejecutaron a Sócrates por hacer preguntas incómodas eran los descendientes de quienes murieron en Maratón precisamente para defender el derecho a hacer preguntas incómodas. Los generales de Alejandro, que se pasaron 40 años destruyendo su legado, habían sido formados en la cultura que produjo la ética a Nicómaco y la política de Aristóteles. El conocimiento no protege a las civilizaciones de sus propias contradicciones. La cultura no es un escudo contra la codicia y la ambición. Tucídides, que vivió la guerra del Peloponeso desde dentro y entendió lo que estaba viendo con una claridad que todavía resulta perturbadora, escribió algo en el libro tercero de su historia que los historiadores citan continuamente no porque sea hermoso, sino porque describe un mecanismo que se repite, que en tiempos de tensión extrema las palabras cambian de significado. La audacia irresponsable se llama valentía, la prudencia cobardía, la moderación debilidad disfrazada, el análisis cuidadoso inactividad o traición. Cuando los conceptos pierden su significado preciso, las comunidades no pueden pensar con claridad sobre lo que les está ocurriendo y cada decisión se toma en un contexto de confusión semántica que hace imposible el acuerdo. Tucídides escribió esto en el siglo V a.C. sobre lo que vio en Córcira y en Atenas. La razón por la que seguimos leyéndolo es que no describió a los griegos del siglo V, describió algo sobre la naturaleza humana que no tiene fecha de caducidad. Lo que me llevo yo de la antigua Grecia, después de recorrer sus 7000 años de historia de origen hasta su absorción por Roma, no es la grandeza del Partenón, ni la genialidad de Aristóteles, ni el coraje de Leónidas, aunque todo eso merece exactamente la admiración que genera. Me llevo la imagen de una civilización que fue capaz de formular con una precisión sin precedentes los valores más altos de la condición humana, la justicia, la razón, la belleza, la libertad, el conocimiento como fin en sí mismo, y que fue simultáneamente incapaz de vivir de manera consistente según esos valores durante más de algunas décadas, que la democracia más innovadora de la antigüedad ejecutó a su mayor filósofo, que el pueblo que inventó la historia como disciplina para aprender del pasado repitió sus errores con una consistencia casi matemática, que la civilización que produjo a Tucídides y a Sócrates y a Arquímedes se destruyó a sí misma por exactamente las mismas razones que Tucídides y Sócrates y Arquímedes habían identificado y articulado con toda claridad. Sabían lo que estaban haciendo, y no podían parar de hacerlo. Eso es lo que hace que la historia griega sea, a mi juicio, la más humana de todas las historias antiguas. No porque fueran perfectos, que no lo eran en absoluto, sino porque documentaron sus propias imperfecciones con una honestidad que todavía incomoda. Y porque la pregunta que esa documentación genera, si nosotros con toda esa historia disponible que ellos no tenían estamos haciendo algo fundamentalmente diferente, es una pregunta que cada generación tiene la obligación de hacerse y que ninguna generación hasta ahora ha podido responder con un sí completamente convincente.